Arrieta y quien les habla, Adriana Lucía Mora Carrillo, les vamos a estar conversando acerca del Reglamento Interno de Trabajo. El artículo 104 del Código Sustantivo de Trabajo define el reglamento de trabajo como el conjunto de normas que determinan las condiciones a las que debe sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación de servicio. Este es un documento de suma importancia y siempre que no afecte los derechos mínimos del trabajador, es una herramienta indispensable para resolver cualquier conflicto que se pueda llegar a presentar dentro de la empresa. Y es tan importante que si no existiera sería muy difícil sancionar a un trabajador por cualquier acto impropio, puesto que no habría ninguna sustentación normativa o regulatoria que ampare una decisión sancionatoria. Está obligado a adoptar un reglamento de trabajo todo empleador que tenga más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales, más de 10 en empresas industriales o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. En empresas mixtas, la obligación de adoptar un reglamento de trabajo existe cuando el empleador ocupe más de 10 trabajadores. Según el artículo 108, el reglamento debe contener disposiciones normativas de los siguientes puntos: indicación del empleador y del establecimiento o lugares de trabajo comprendidos por el reglamento. Un ejemplo de eso puede ser el sitio de trabajo donde se van a llevar a cabo las labores. También tenemos las condiciones de admisión, aprendizaje y periodo de prueba. Un ejemplo de esto podrían ser todas las documentaciones que debe entregar el trabajador antes de ingresar a la empresa, o todas esas normativas que ya se encuentran estipuladas en el Código Sustantivo del Trabajo acerca del periodo de prueba, como por ejemplo de que este debe ser estipulado por escrito y que no puede tener una duración máxima de 2 meses. Además tenemos los trabajadores accidentales o transitorios, que son aquellos trabajadores que realizan actividades distintas a las que normalmente desarrolla la empresa y que su duración es corta, siendo como máximo de 1 mes. Además tenemos las horas de entrada y salida de los trabajadores, horas en que principia y termina cada turno, si el trabajo se efectúa por equipos, tiempo destinado para las comidas y periodos de descanso durante la jornada. Además tenemos horas extras y trabajo nocturnos, autorización, reconocimiento y pago, días de descanso legalmente obligatorio, horas o días de descanso convencional o adicional, vacaciones remuneradas, permisos, especialmente lo relativo a desempeño de comisiones sindicales, asistencia al entierro de compañeros de trabajo y grave calamidad doméstica, salario mínimo legal o convencional, lugar, día, horas de pagos y periodos que los regula, tiempo y forma en que los trabajadores deben sujetarse a los servicios médicos que el empleador suministra. Prescripciones de orden y seguridad, como por ejemplo el respeto que debe haber para con sus superiores y con sus compañeros de trabajo, las indicaciones para evitar que se realicen los riesgos laborales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente, orden jerárquico de los representantes del empleador, jefes de sección, capataces y vigilantes, es decir, las personas que tienen autoridad y facultad para impartir órdenes, especificaciones de las labores que no deben ejecutar las mujeres y menores de edad, normas especiales que se deben guardar en las diversas clases de labores de acuerdo con la edad y el sexo de los trabajadores, con miras a conseguir la mayor higiene, regularidad y seguridad en el trabajo. Vamos con el artículo 116, que habla de la aprobación y procedimiento. Esta nos dice que todo reglamento de trabajo debe ser aprobado por el Departamento Nacional de Trabajo, según las siguientes reglas. La primera es que los patronos que realicen sus actividades en la capital de la República o que dependan o que tengan dependencia en varios departamentos deben presentar los proyectos de reglamento de trabajo directamente al Departamento Nacional de Trabajo. Los demás empleadores deben presentar los proyectos de reglamento de trabajo a las respectivas inspecciones del trabajo para su remisión al Departamento Nacional de Trabajo. El artículo 20 nos habla de la publicación. Este dice que dentro de los 15 días siguientes al de la notificación de la resolución aprobatoria del reglamento, el empleador debe publicarlo en el lugar de trabajo, mediante la fijación de 2 copias de carácter legible, en 2 sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos. Con el reglamento debe publicarse la resolución aprobatoria. Vamos con el artículo 123, que habla de plazo para presentación.
Todo empleador obligado a tener reglamento de trabajo que inicie actividades después de la vigencia de este estatuto debe presentarlo ante las autoridades administrativas del trabajo. Además, tardar dentro de 3 meses subsiguiente a la iniciación. Los empleadores que no cumplan la obligación que se les impone en este artículo serán sancionados con multas por el Departamento Nacional del Trabajo. Vamos con los tipos o clases de sanciones. En el artículo 111 podemos encontrar las sanciones disciplinarias. Dice que las sanciones disciplinarias no pueden consistir en penas corporales ni en medidas lesivas de la dignidad del trabajador. También tenemos el artículo 112 que habla de suspensión del trabajo. Esta dice cuando la sanción consista en suspensión de trabajo, esta no puede exceder los 8 días por primera vez, ni de 2 meses en caso de reincidencia de cualquier grado. Vamos con el artículo 113 que habla de las multas. Dice que las multas que se prevean solo pueden causarse por retrasos al trabajo sin excusa suficiente. No pueden exceder de la quinta parte del salario de un día y su importe se consigna en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos a trabajadores del establecimiento. Dice que el empleador puede descontar las multas del valor de los salarios. Y por último, dice la imposición de la multa no impide que el empleador descinda del pago del salario correspondiente al tiempo dedicado al trabajo. Pero vamos con el artículo 14 que habla de sanciones no previstas. Dice que el empleador no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en el reglamento, en el pacto, en convenio colectivo, en fallo arbitral o en contrato individual. También tenemos el artículo 115 que habla del procedimiento para sanciones. Nos dice que antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador debe dar oportunidad de ser oído tanto al trabajador incluido como a 2 presentes del sindicato al que pertenezca. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria que imponga pretermitiendo el trámite.